Hola, sea la abundante paz y gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo guardando su vida. Qué bueno es poder llegar hacia sus hogares por medio de esta palabra de gracia y en esta transmisión virtual que se transmite semana tras semana desde esta congregación cristiana de acá de Santiago, República Dominicana. Y hoy vamos a tratar una temática de gran relevancia. Vamos a hablar sobre el tema ¿a quién vas a agradar? Para ello le invito a que por favor me acompañe en las escrituras. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y el verso 6 de este contexto bíblico declara: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como os he dicho antes, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El verso 11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, dijo Pablo, no es según hombre, pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y el verso 10 es aquel que usaremos como una base escritural. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Trato de agradar a los hombres, y si tratara de agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Hoy tocamos una temática muy interesante. La pregunta o la base de esta temática, el tema de hoy es: ¿a quién vas a agradar o a quién quieres agradar? La realidad de lo planteado en Gálatas en su capítulo 1, versículo 10, obedece a una situación que en la Escritura se describe como una de las grandes confrontaciones apostólicas que Pablo mismo citó en Gálatas en su capítulo 2, en donde tuvo que confrontar a un hombre de fe que encontramos en las Escrituras que vivió y tuvo grandes testimonios de vida en cuanto al trato de Dios con su carácter, como lo fue Pedro. Así que Pablo, en un momento determinado, comunica la experiencia que tiene al tener que confrontar a Pedro cara a cara, como él lo llamó, por un caso que Pablo identificó y se atrevió a llamar como un caso de hipocresía. Pablo confronta a Pedro en un momento determinado porque había notado algunas actitudes de su comportamiento, de su conducta, dentro de su carácter, que le estaban llamando la atención. ¿Y cuál era la causa principal por la que Pablo estaba confrontando a Pedro? ¿Y cuál es el motivo y enfoque de esta poderosa declaración? En Gálatas se describe en sus primeros capítulos la experiencia de confrontación. Se explica en detalles minuciosos en Gálatas, si usted quiere estudiarlo, en su capítulo 2, del verso 11 al verso 21. Gálatas capítulo 2, del verso 11 al 21, describe en detalles muy específicos el motivo de esta gran confrontación. Esta confrontación se llevó a cabo en Antioquía. En esta confrontación se estaba afirmando lo que debía de ser censurado
y lo que estaba siendo amonestado y censurado tenía que ver con el comportamiento de un hombre que había comenzado a vivir íntegramente para Dios, pero sin darse cuenta había sido arrastrado por una realidad que está afectando a muchos creyentes hoy en día. Así que Gálatas capítulo 1, versículo 10 es la confrontación que Pablo resalta que tiene hacia Pedro y que le llama en un momento hipocresía. Pero en Gálatas capítulo 2 versículo 11 él habla de Antioquía. Y en Antioquía era el lugar de los grandes acontecimientos. En Antioquía se hacían las grandes celebraciones. Era allí donde hacían los concilios de su momento, donde tenían las grandes convocatorias de su momento. Y cuando hablo de grandes no me refiero a números, porque estamos hablando de que la iglesia naciente, que se le llama de manera errónea primitiva, porque no eran tan cavernarios como para ser primitivos, sino que eran de los primeros, de lo naciente, del fruto inicial de la obra de Cristo consumada en la cruz. Ellos celebraban allí lugares para afinar los aspectos que tenían que ver con la doctrina de Cristo, porque no había nada escrito en los primeros 300 años, sino que todo estaba en una fase orgánica inicial de fe, donde todavía se estaban procesando las declaraciones mismas de Cristo. No tenían Biblias como las que hoy tenemos de estudio para aclarar algún concepto o pensamiento. Y en Antioquía era el lugar donde ellos se reunían para discutir los asuntos de fe, y allí en Antioquía se había afirmado lo que tenía que ser censurado y lo que Pablo está citando aquí en Gálatas capítulo 1, verso 10 y Gálatas capítulo 2, verso 11 hacia el verso 21. ¿Por qué Pablo corrige a Pedro? ¿Por qué lo corrige allí en Antioquía, donde estaba la primera comunidad establecida de creyentes gentiles? En donde en inicio todo marchaba en orden, en donde en inicio Pedro era un hombre que había tenido una conversión tan veraz, tan genuina, que todo el que conoció al hombre de un carácter impetuoso, cortante, un hombre tosco como lo fue este Pedro pescador, de pronto logra ver la transformación de la vida de Cristo, partiendo desde Mateo capítulo 16, versículo 13, con la trascendental declaración que Él hace cuando todos los hombres decían una cosa a su alrededor, y Él dice: yo no voy a decir lo que dice el sistema, no voy a decir lo que dicen quienes me rodean, voy a decir lo que me dice el Espíritu, y trasciende en Mateo 16, versículo 13, con una poderosa declaración. Pero allí en Antioquía, donde se había establecido la primera comunidad de creyentes gentiles, en inicio todo marchaba en orden, hasta que llegaron allí los judíos prosélitos de su momento. Entonces sucedió algo interesante. Los judíos que estaban todavía bajo la ley y no habían entendido la obra consumada de Cristo en la cruz, ni habían aceptado el sacrificio de Cristo, entonces llegaron a aquel lugar y Pedro comenzó a dar indicios de un síndrome muy común en nuestro tiempo y una realidad que roba el gozo, la paz y sobre todo la originalidad de la identidad que como hijos de Dios se nos ha dado. ¿Qué sucedió con Pedro? Que Pedro cambió todo lo que tenía que ver con la configuración de su identidad, de su carácter, de su conducta, de su actitud, y comenzó a volver atrás y a comportarse como un judío prosélito bajo la ley, cuando en realidad Dios había sido revelado por medio de Cristo a su corazón. Y Pedro comenzó a actuar como un puro hipócrita religioso delante de los religiosos, y él empezó a mostrar dos tipos de personalidades. Una cuando estaba delante de aquellos hermanos gentiles
nuevos en la fe de Antioquía, donde Cristo había sido enseñado, y otra cuando estaba frente a los religiosos judíos prosélitos de su momento, que todavía guardaban la ley, vivían bajo la ley y enseñaban la ley. Y Pablo entonces encuentra esta actitud en Pedro, le confronta, y lo que declara la Escritura en Gálatas 1:10, Gálatas 2:11 al 21, una epístola llamada a la libertad cristiana, a la libertad en Cristo. ¿Libertad de qué? Libertad de los yugos de la ley, de la imposición de la religión, no libertinaje. Y él confronta a Pedro y le llama hipócrita. Y le llama hipócrita por una actitud que Pedro había asumido. Y la confrontación es directa, clara y precisa y aplicable todavía a nuestro momento. La pregunta es, ¿a quién vas a agradar? ¿O quieres agradar a los hombres o quieres agradar a Dios? Pero no se puede las dos cosas al mismo tiempo. O agradas a uno o agradas a otro. La realidad de esto es que Pedro se encontraba en medio de un gran conflicto. El conflicto era que él quería estar bien con unos y quería estar bien con otros. Quería agradar a Dios, pero a la misma vez quería agradar a los hombres. Y esto no es posible lograrlo y poder hacerlo de una manera íntegra. Así que de la misma forma que Pedro se encontraba en esta disyuntiva, había caído en esta hipocresía y doblez de vida, literalmente de esta misma forma se encuentran muchas personas en nuestros días, se encuentran muchos creyentes en nuestros días. Hay personas que luchan a diario, desde que se levantan hasta que duermen, buscando la aprobación y el reconocimiento del hombre. Esto hasta se ha convertido en una especie de síndrome que los estudiosos de la conducta le identifican como el síndrome de la aprobación. El buscar la aprobación del hombre, el agrado del hombre, el aplauso del hombre, lo cual es algo insostenible en el tiempo, porque el hombre solamente te aplaude y te busca aprobar cuando haces lo que te demanda y lo que quiere. Pero cuando usted no corresponde a sus expectativas, seguido te descalifica. Es interesante que usted puede pasar la vida sirviéndole a las personas, pero un día no puedes hacerle un favor y se olvida todo lo bueno que hiciste y solo se enfoca en aquello que dejaste de hacer. El agradar al hombre es insostenible en el tiempo. El agradar al hombre es la fuente que produce una de las mayores decepciones que el humano puede vivir. El vivir para agradar al hombre de manera desmedida como un objetivo, sin entender que la vida de un hijo de Dios se basa en agradar primeramente a Dios, produce tristeza, insatisfacción y produce un estado de ansiedad de manera tal que quien vive para agradar al hombre vive en una continua aflicción y afán, porque el hombre nunca logra saciarse por más que usted trate de agradarle, por más que usted trate de llevarle al punto de sentirse quizás completamente agradado por aquel que está tratando de hacerlo. Así que la búsqueda de aprobación o reconocimiento de los demás es una realidad que ha afectado a muchos creyentes aún en nuestros días. Muchos viven en medio del dilema de a quién van a agradar. Como resultado, tenemos una generación fuera y hasta dentro del Evangelio que ha perdido el enfoque de su identidad de hijo. Y esta generación dentro del Evangelio, que en parte vive como si no tuviera clara la identidad de hijo de Dios, cuyo objetivo primario es agradar a nuestro Padre Celestial, ¿qué pensar de aquellos que viven sin Dios y sin esperanza en este mundo? Fíjese, mis amados hermanos,
El impacto de las redes sociales en el contexto psicológico del ser humano, emocional y espiritual, es tan devastador que a veces no nos damos cuenta de la cantidad de trastornos que está produciendo el síndrome de la aprobación o del like que tenemos hoy en día, que es la manito esta que encontramos en las redes. Cantidad de personas están perdiendo la vida porque están buscando la manera de hacer algo sin importar que su vida peligre con tal de encontrar el aplauso, la aprobación o más seguidores de los que ya tienen en medio de las redes sociales. ¿Cuál es el objetivo que puede llevar a una persona a un acto tan peligroso por liberar la adrenalina que produce el síndrome de la aprobación? Que alguien diga lo hiciste mejor que otros, que alguien le dé un like, que alguien lo vea y diga wow, esto sí te quedó bien. Y una gran parte de nuestra generación está viviendo más para agradar a otros que para agradar a Dios. Por lo tanto, esto evidencia profundos vacíos existenciales de los cuales siempre quien lo tiene está tratando de llenarlos, buscando la aprobación de otros. Es común ver en nuestros días cómo crece el acoso, no solamente en las redes sociales. Nuestros hijos están expuestos continuamente a algo que es tan viejo como el sol, que lo vivimos nosotros en nuestra infancia. Hoy día se le ha dado un nombre moderno llamado el bullying. Las burlas a las incapacidades de los demás. Cantidad de videos venden muchísimo, mientras más se haga una burla y un escarnio a lo que para otros es una vergüenza, un dolor y una incapacidad. Las burlas a los defectos de otros han llegado al extremo de aborrecer, de personas aborrecer su propia vida. Otros de terminar contra ella y hasta suicidarse por no soportar la presión que impone el sistema, la falta de aceptación de algún grupo determinado. Y qué difícil cuando todo esto encuentra una débil identidad en una persona que ya no vive ni siquiera para disfrutar la vida que Dios le ha dado, sino para ver cómo otros me aplauden, otros me aceptan, otros me valoran. Y yo quiero decirle algo a usted hoy. La vida de un hijo de Dios no depende de la aprobación de otros. La vida de un hijo de Dios no es determinada por lo que está en la boca de la gente. La vida de un hijo de Dios depende de lo que Dios ha dicho de nosotros a través de su obra consumada en la cruz. Depende de lo que Dios ha hecho a favor de nosotros por medio de Jesucristo. Pero detrás de toda esta necesidad de aprobación que hoy estamos viendo, se esconde una búsqueda de reconocimiento, una pobre comprensión de la identidad en Cristo, cantidad de creyentes viviendo una vida falsa que no se sustenta entre lo que dicen y lo que hacen, porque lo que dicen es para agradar a otros e impresionar a otros, y lo que hacen es la realidad de su vida. Todo esto tiene que resolverse cuando nosotros entendemos que Dios quiere que lo agrademos a Él primeramente, y que la prioridad de nuestra vida debe de ser el honrar y agradar a Dios en todo lo que hacemos, lo que somos, lo que pensamos, en nuestro estilo de vida. Y para entender todo esto debemos de comprender algunas realidades. La primera es cuál es la definición de agradar. La palabra agradar tiene dos declaraciones contundentes que la definen. Primero, causar una buena impresión a alguien. Y segundo, complacer. Cuando nosotros buscamos agradar, estamos buscando complacer. Ahora, la realidad es que toda persona, todo ser humano, todos vivimos enfocados en agradar a alguien. Y esto tampoco puede verse como algo malo. Por ejemplo, el marido tiene que agradar a su mujer.
La mujer está llamada a agradar al marido, eso lo dice la Escritura. La pregunta es, si yo estoy agradando al hombre como una prioridad mayor que agradar a Dios en mi vida. Es allí donde está el punto. La pregunta es si yo estoy buscando agradar a mis hijos, agradar a mis amigos o agradar a alguien que es importante para mí, aún por encima y desplazando lo que tiene que ver con la prioridad de agradar a Dios en mi vida. Así que la realidad es que todos vivimos para agradar a alguien, pero el peor de los casos no está todavía allí. Es que hay personas que ni siquiera viven para agradar a nadie y mucho menos a Dios, sino que viven solo para agradarse a sí mismos. Estas son personas que su ego está tan alto que la Escritura, en un momento cuando Pablo está instruyendo a Timoteo, dice que en los tiempos finales, algunas de las características del hombre es que vendrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, infatuados, soberbios, vanagloriosos, que podían tener una apariencia de piedad externa, pero por dentro negarían la eficacia de ella. Esta es la realidad descriptiva por la Escritura. ¿Cuántas personas viven para agradarse a sí mismos? Se aman a sí mismos, se veneran a sí mismos, se idolatran a sí mismos. Su vida es para disfrutarla en Dios. Y lo que usted tiene es para disfrutarlo en el Señor, sin la búsqueda de estar compitiendo con nadie, ni impresionando a nadie, ni tratando de hacer apocar a nadie. El punto en todo esto es que la voluntad de Dios es que el hombre goce y disfrute lo que Dios le ha dado en una posición de reposo y no en una agonía constante de tratar de hacer que otros vean lo que usted tiene, lo que usted es, porque a la larga la satisfacción más grande en la vida de un ser humano consiste en poder agradar a Dios y vivir para cumplir su voluntad en esta tierra. El tratar de agradar al hombre es algo que no será sostenible en el tiempo. El tratar de agradar al hombre nos hace terminar en un profundo estado de decepción. Agradar a Dios debe de ser el mayor motivo de nuestra vida de fe. Todo hijo de Dios debe de entender que la prioridad de un hijo es honrar y agradar a su padre. El Espíritu de Dios es nuestro ayudador para hacer esto posible, para hacer el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero existe un verbo que es uno de los verbos más usados en el contexto del Nuevo Pacto, específicamente por dos hombres que escribieron epístolas interesantes. Uno de ellos fue Pablo, el otro de ellos fue Juan. Y este verbo considerado en el lenguaje del Nuevo Testamento, sobre todo en las epístolas que ellos escriben, es uno que uno encuentra continuamente en las expresiones y a veces no identifica cuál era la intención. El primero de este verbo es el andar. Por eso la Biblia habla de cómo debe de andar un hijo de Dios, de cómo nuestro andar debe de ser similar al de Cristo y andar. Es una realidad que la Escritura en la realidad de un nuevo pacto la afirma. Pero de esto va acompañado de una segunda declaración. Y la segunda declaración es el agradar. Por lo tanto, lo que es andar, cómo agradar, tiene una conjunción, la cual nos introduce a un nuevo concepto que se convierte en el cumplimiento de la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. Y es que los primeros creyentes entendían que la vida de fe era como una especie de camino. De hecho, muchos creyentes le llamaban a la vida de fe el camino, y a muchos de estos creyentes se les llamó los creyentes del camino, la gente del camino. Hasta que el libro de los Hechos dice que le llamaron cristianos por la primera vez, pero mientras tanto le llamaban a aquellos que eran los del camino.
A Jesús se le identificó en Juan 14:6 como el camino, la verdad y la vida. Así que esto consiste en que mientras quien vive sin Dios, sin esperanza en este mundo, anda tras sus propios caminos y su propia dirección, un hijo de Dios está llamado a ir contracorriente y en pos de su Señor. Así que lo cierto es que existe un gran paralelismo entre lo que es la aprobación de los hombres y la aprobación de Dios. Quien descubre esta realidad se libera de muchos prejuicios, se libera de mucha aflicción, comienza a vivir lo que se llama una plenitud de contentamiento. Usted deja de ponerse las cosas para ver qué otro piensa y comienza a usar lo que cómodo le queda. Usted comienza a hacer las cosas porque usted haya deleite y la disfruta y entiende que todo lo que Dios hace y toda bendición de Dios no es para añadir aflicción ni tristeza a nuestra vida, sino para que nosotros podamos disfrutarla con humildad, podamos disfrutarlo con gratitud y podamos disfrutarlo en el entendimiento de que lo que Dios ha hecho en nuestra vida y ha dado no depende de lo que el hombre desaprueba o aprueba, sino de su gracia y su voluntad a favor de nosotros. Así que la realidad es que el agradar a Dios debe de ser la prioridad en la vida de todo creyente que ha nacido de nuevo y es portador de una nueva naturaleza espiritual. ¿Dónde dice esto? En diferentes pasajes en la Escritura. Colosenses capítulo 1 versículo 10 hace una declaración contundente. Dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y en el conocimiento de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así que aprender a agradar a Dios produce en nuestra vida algo que es escaso en este mundo en el tiempo presente. ¿Sabe lo que produce el aprender a vivir agradando a Dios? Produce reposo en nuestro ser. Si usted quiere vivir reposadamente, empieza a hacer esta migración emocional y espiritual y desenfóquese de priorizar el agradar al hombre. Y comience a priorizar en su vida el agradar a Dios y se dará cuenta del reposo que uno va a disfrutar. Cuando uno decide agradar a Dios, emigra de la posición de la aflicción y la ansiedad que produce la aprobación del hombre. Cuando uno decide agradar a Dios con su vida, entonces esto se convierte en algo que produce reposo por una razón muy práctica y sencilla. Fíjese, agradar a Dios se traduce en agradar a uno. Y la Biblia dice que cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, Dios se encarga de que hasta sus enemigos estén en paz con Él. Ahora, vamos a verlo así. ¿Qué significa agradar a Dios? Agradar a uno. Y todo nuestro enfoque va dirigido en agradarlo a Él y Él se encarga de traer satisfacción y paz con los que nos rodean y hasta con los que nos adversan. Pero cuando nosotros buscamos agradar al hombre, allí es donde se produce la falta de reposo. Porque si no es fácil agradar a uno, piense usted lo complicado que sería. Querer agradar a tanta gente con tantas ideas diferentes, con tantos pensamientos diferentes, con tantos conceptos diferentes y con tantos puntos de vista variados. Así que la realidad es que es más fácil y confortante agradar a uno, y ese uno es alguien que nos ama, nos acepta como somos y pretende trabajar en nuestra vida para transformar aquellas áreas que probablemente no vayan conforme a su voluntad y su propósito.
Pretender agradar a todos producirá desgaste, producirá fatiga y aflicción. Y una de las causas por la que la mayoría de personas se le dificulta el poder agradar a Dios es porque el hombre cae en la trampa que declara Juan en su capítulo 12, versículo 13, cuando dice que aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Voy a repetir esto. La trampa peligrosa para nosotros no buscar el agradar a Dios es el amar más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y aquí entramos en una temática un poquito más amplia y extensa, porque hay cantidad de pasajes en la Escritura que hablan de la gloria de Dios, y uno de ellos está en Romanos en su capítulo 8, versos 20 en adelante, cuando dice que la tierra misma está gimiendo, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Juan declara en las epístolas que nosotros ahora somos hijos de Dios, pero que todavía no se ha manifestado lo que en nosotros ha de manifestarse, esa gloria más eminente. Pero a muchos de nosotros nos cuesta el nosotros poder identificar cuál es esa gloria de Dios de la que está hablando. Escuche bien lo que le voy a decir. Después de la obra consumada de Cristo en la cruz. Porque si usted me va a hablar de la gloria del pacto antiguo, antes de Cristo, entonces yo le voy a decir que esta tenía que ver con una columna de fuego, tenía que ver con una especie de salsa ardiendo, tenía que ver con elementos tipológicos y sombra de lo que había de venir. Pero estando Cristo ya presente, Hebreos 9 y 10 lo afirma, todo cambia en el panorama y todo se centra en Cristo. Así que la gloria que ahora ha de manifestarse en nosotros no es una que usted solamente la verá una vez a la semana, o que tendrá que ir a una montaña para que descienda fuego o caiga un rayo y se manifieste esa gloria de un destello y una luz, sino que esta gloria se expresa a través de tres realidades en el tiempo presente. Nace de Cristo, se manifiesta por medio de su Espíritu ha sido dado a nosotros, y la primera forma de expresión de esta gloria es por medio de la sabiduría de Dios. Y esto es imperceptible aún para muchos creyentes. La sabiduría de Dios expresada por medio de su palabra y por medio de su soberanía es una de las vías que lleva al hombre a contemplar lo glorioso que es el Señor por medio de la expresión de su sabiduría. La segunda realidad tiene que ver con el carácter de Cristo, que es aquello que la Escritura habla de que a nosotros se nos ha dado la mente de Cristo. Y lo tercero que la Escritura plantea cuando habla de esta gloria tiene que ver con el poder de Dios. Y ese poder de Dios es aquel que expresa no solamente los milagros creativos del Señor, sino el poder de una vida indestructible. Allí es donde la Escritura dice que este evangelio no consiste solamente de palabras, sino de demostración de poder. Dios es real, Dios tiene poder, su poder actúa en nosotros. Y si usted quiere saber si su poder es real, tan solo tiene que mirar alrededor o mirarse en un espejo para ver si lo que estamos aquí y el que está ahí no es el resultado del poder de Dios manifestado en nuestra vida para transformar nuestra vieja naturaleza en lo que somos hoy como hijos de Dios, para habernos librado del pecado, para habernos levantado de la enfermedad, para habernos rescatado de la muerte, donde muchos de los que estamos aquí ni siquiera estaríamos vivos si el poder de Dios no hubiese sido tan real. El poder de Dios expresa su gloria. Pero hoy día vivimos un evangelio donde la búsqueda de la aprobación ha producido un deseo de agradar más al hombre que a Dios. Y como resultado, tenemos una gran parte de nuestra realidad de fe afectada por personas que buscan más el enfoque en sí mismo que en Dios como el objeto principal a donde debe de ir todo reconocimiento, toda gloria y todo honor.
Y aquí el punto lo define un evangelio más centrado en el hombre que lo promulga que en el Dios que ha consumado su propósito por medio de su Hijo amado en la cruz del Calvario. Qué interesante es que hoy en día para muchas personas es más relevante quién lo dice que el que lo dijo primero. Qué interesante es cómo en nuestra cultura el síndrome de aprobación está generando tanta manipulación, tanta falta de integridad, que al hombre en su mayoría le preocupa poco la opinión de Dios y la aprobación de Dios, siempre y cuando cuente con la aprobación de otros hombres. Como resultado, esto nos lleva a una posición donde podemos caer en el punto de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, tan simple porque genere mayores aplausos del hombre que lo que puede generar en lo inmediato la aprobación de Dios para con nuestras vidas. Así que la realidad es que no siempre lo que los hombres aprueban a Dios le agrada. Así como lo que Dios aprueba en la mayoría de los casos al hombre lo desagrada. Por esa razón, la Escritura nos dice a nosotros en Efesios capítulo 6, versículo 5, algo sumamente poderoso. Dice: siervos, obedeced aún a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios y sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Un elemento indispensable para poder agradar a Dios. Entonces, en esta realidad, hoy en día, nosotros que estamos en Cristo, se llama la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible el poder agradar a Dios. Así que Efesios plantea la base de cómo debemos de vivir con temor y temblor, sencillez de corazón, no sirviendo al ojo, para agradar a Dios y no a los hombres. Pero Efesios plantea la base y Hebreos plantea cuál es el elemento para lograr esta realidad. Se llama la fe. La fe es aquella que permite que llamemos a las cosas que no son como si fueran. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y Hebreos 11:6 dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea, primero, que le hay, segundo, que es galardonador de los que le buscan. Y es sin fe que es imposible agradar a Dios. Romanos 14:23 dice que lo que no proviene de fe es pecado. Por lo tanto, si queremos agradar al Señor, hay aspectos en la Escritura, y con esto aplico y concluyo esta enseñanza, que nos dan un lineamiento de cómo debe de ser la expresión de esa vida de fe. El profeta Miqueas, en su capítulo 6, versículo 8, habla claramente de esto, enfocando en tres realidades. Y dice: oh hombre, ¿quieres saber lo que agrada a Dios y lo que demanda el Señor de ti? Dice, número 1, practicar la justicia. Número 2, amar la misericordia. Y número 3, humillarnos delante del Señor todos los días de nuestra vida. Voy a repetir estas tres realidades de Miqueas capítulo 6, versículo 8. Número 1, practicar ¿el qué? La justicia. ¿Y cómo se le llama a quien practica la justicia? Justo.
Y nosotros en nuestra propia humanidad y capacidad, ninguno éramos justos. Pero el justo habita en nosotros por medio de su Espíritu, y la justicia de Dios ha sido imputada en nuestra vida. Y eso se llama justificación, para que ahora nosotros podamos practicar esa justicia. Lo segundo, después de practicar la justicia, es el amar la misericordia. Justicia sin misericordia se convierte en uno de los actos más crueles que puede existir. Pero misericordia, acompañando justicia, nos hará ser gente balanceada e íntegra cuando la practiquemos. Y lo tercero es humillarnos delante del Señor todos los días de nuestra vida. Ahora note tres realidades que van interconectadas. ¿Cuántos creen y saben que Dios es justo? ¿Y usted no cree que si Dios fuera solamente justo con nosotros, y hiciera justicia con nosotros, pero no tuviera misericordia, ninguno de nosotros estuviéramos aquí? Pero note esto: Él practica su justicia con nosotros, habiéndonos justificado primero, pero la acompaña de su misericordia para que nosotros podamos entonces tener la oportunidad de un nuevo comienzo. Allí es que me llama la atención pasajes como el que aparece en los evangelios, que habla de un hombre que tenía una deuda que no podía pagar. Vine donde el rey le perdonó la deuda, y cuando salió encontró uno que le debía muchísimo menos de lo que él debía. Óigame bien lo que sucedía. La deuda que este hombre tenía con el rey, cuando usted la calcula en monedas actuales, era el equivalente a casi 30 años de trabajo. Y lo que le debían a él era algo tan insignificante, que eran 100 denarios. Podía completarse en un mes o en unos días de jornada laboral, que era como se calculaba esto de la deuda. Así que cuando salió, el rey le perdonó la deuda a él, pero él encontró al que le debía aquello insignificante y lo tomó por el cuello y lo estaba matando. Y cuando le dijeron esto al rey, se aclaran los evangelios, el rey dijo: pero yo no acabo de hacer misericordia con este hombre. Vayan y búsquenlo de nuevo y tráiganlo aquí, porque él va a tener que enfrentar a los verdugos. Ahora el punto es: ¿cómo nosotros podemos hacer justicia teniendo misericordia y humillándonos delante del Señor todos los días de nuestra vida? El secreto para poder lograr esto se llama el perdón. Porque cuando nosotros aprendemos a perdonarle a otros sus ofensas, como sabemos que Dios nos perdona las nuestras, es allí donde la justicia se lleva a cabo, pero esta va rodeada de una misericordia que se produce por medio de una humillación, donde yo tengo un derecho, pero voy a omitirlo por el hecho de que tendré misericordia de alguien que falló como yo fallo también. Y voy a tener misericordia para que Dios la tenga conmigo. Pero cuando nosotros lo que buscamos es el vivir para agradar al hombre, probablemente el orgullo traicionará todo lo que tiene que ver con la misericordia de Dios en nuestra vida y la humillación de Dios en nuestra vida, y terminaremos haciendo las cosas no porque queremos hacerlas, sino para que otros vean cuán fuerte yo soy. Y aquí uno se puede sustentar en lo que se llama su propio mérito, y esa meritocracia es aquella que trata de alimentar lo que tiene que ver esa búsqueda de aprobación. Colosenses, sin embargo, dice en su capítulo 3, versículo 23: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Colosenses capítulo 3, versículo 23. ¿Cómo resolvemos el problema de la búsqueda de aprobación o de agrado al hombre más que a Dios? Esto se resuelve volviendo al principio. En el principio hay cosas que nunca fueron así.
Por eso aun cuando se habla del divorcio en la Escritura, la palabra dice que la declaración en el tiempo de Jesús fue, mas no fue así en el principio. Por lo tanto, ¿de qué está hablando? De lo que no fue así en el principio. Y es allí donde apelamos a la primera mención. Y con esto voy a culminar. Génesis dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Así que la imagen y semejanza de Dios involucra la razón, el pensamiento, la personalidad, el intelecto, la capacidad de relacionarse, de ver, de hablar y de comunicarse. Voy a explicarlo de esta manera. La imagen de Dios en nosotros trae razón, intelecto, capacidad, personalidad y todo lo que tiene que ver con esa capacidad de hablar y de comunicarse que Dios nos ha dado a nosotros, y que se conjuga todo esto en la identidad de hijo o de alguien que ha sido creado a imagen de Dios. Cuando el pecado llega a nuestra vida, desconfigura todo esto y nosotros quedamos viviendo en este mundo como cualquier terráqueo. Respiramos, nos movemos y andamos, pero quedamos descodificados de la identidad que se nos dio cuando fuimos creados. Dios decide enviar a su Hijo para reconciliar lo que se había perdido y para reunir todas las cosas en Cristo. Y lo primero que hace es que Él envía el Espíritu de su Hijo para que nosotros seamos llamados hijos. Y Romanos dice que por medio del Espíritu de adopción ya no somos extraños, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que ahora todos nosotros por medio del Espíritu de adopción podemos llamar a Dios Abba Padre, y ahora nosotros somos llamados hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos con Cristo, y eso se traduce a una expresión. Diga conmigo, tenemos identidad de hijos de Dios por medio de Cristo. Así que si usted quiere parecerse a alguien, no busque otro modelo en la tierra. Busque parecerse a Cristo. Y Pablo lo entendió. Y Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Porque el objetivo de todo hijo de Dios es imitar a Cristo. Para que imitando a Cristo podamos agradar al Padre. Y cuando usted y yo podamos descubrir en qué consiste este reposo de tener paz para con Dios, aunque no seamos entendidos para con los hombres, nuestra vida cambiará. Se acabará parte del afán, de la ansiedad, de la preocupación desmedida. Se acabará la búsqueda de aprobación, porque usted y yo entenderemos que si logramos agradar a Dios, Dios se encargará de que aún nuestros enemigos estén en paz para con nosotros. Por lo tanto, agradar a Dios debe de ser la máxima prioridad de nuestra vida. Y no quiere decir que usted no agrada a sus hijos, no quiere decir que usted no agrada a su esposa, no quiere decir que usted no agrada a su esposo, no quiere decir que usted no tenga un agrado para con sus amigos. Pero cuando la prioridad es el agradar a Dios, todo el que usted quiera agradar alrededor siempre tendrá una atención que no violentará la voluntad, la palabra y el orden de Dios en su vida, porque lo pondremos a Él por encima de todas las cosas. Y jamás te agradaré a ti más de lo que lo agrade a Él, porque agradándote a ti más, lo desagradaré a Él, y la vara de medición se convertirá en que no puedo hacer nada que te agrade a ti, que desagrade a aquel que es la prioridad de mi existencia y de mi propia
vida. Que la gracia de Cristo nos afirme en esta verdad. Que en este día el Espíritu de Dios nos ayude a desmoronar y a derribar los ídolos modernos que hemos construido y levantado. A aquellos que hemos puesto en lugares que le pertenecían al Señor. A aquello que se ha convertido en una idolatría sutil en nuestra vida. Usted no nació para agradar a su hijo solamente. Usted no nació para agradar a su cónyuge solamente. Usted y yo nacimos para agradar a Dios, y después de agradar a Dios, todo lo demás caerá en su orden, y esto producirá satisfacción de plenitud en nuestra vida. Y cuando alguien le pida algo a usted o a mí que deshonre al Señor, usted y yo tenemos un parámetro poderoso para poder definir en qué verdad caminaremos y a quién vamos a agradar. La pregunta es: ¿te quiero agradar, hermano? ¿Te quiero agradar, familia? ¿Te quiero agradar, amigo? Pero si agradándote a ti desagradaré a mi Padre Celestial, lo que me estás pidiendo no lo puedo realizar, porque la prioridad de mi vida es vivir por fe para poder agradar a aquel que me lo ha dado todo. Que la gracia de Cristo, por medio de la presencia de su Espíritu Santo, nos afirme en esta verdad. Y si alguien ha sido víctima de ese síndrome de aprobación, de esa búsqueda insaciable de que el hombre se sienta bien, hoy declaro en el nombre del Señor que por medio de la palabra de su gracia que trae libertad, que por medio de su Santo Espíritu, Dios nos sacará de esta condición y comenzaremos a vivir días gloriosos donde usted disfrutará lo que Dios le ha dado sin estar preocupado, angustiado o pendiente de lo que otros dirán. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios no nos ha dado nada para vivir preocupados, cargados ni amargados por la opinión de otro. Probablemente usted tenga algo en su casa que no se lo pone y usted sabe que se lo dio Dios, porque usted está pensando: ¿y qué van a pensar otros? Probablemente usted no disfruta lo que tiene, pensando qué van a pensar otros. O probablemente su caso es que haya vivido tanto para agradar a otros, que haya descuidado aún lo que le agrada a Dios y lo que le agrada a usted en su propia vida. Lo cual significa que vivimos vidas vacías cuando ni siquiera podemos hallar el secreto del contentamiento en lo que somos y en lo que hacemos en nuestra propia existencia. Sea poco, sea mucho, parezca insignificante, todo lo que Dios nos ha dado tiene el propósito de producir satisfacción y contentamiento si viene de Él, porque la bendición de Dios nunca añadirá tristeza a nuestra vida.